Saludos. Bueno, hoy nos convertimos en una especie de investigadores de un caso abierto que lleva 2000 años generando debate. Los milagros y en concreto la resurrección. Un tema potente, sí. Y mucho. Pero no lo vamos a abordar desde el dogma, sino más bien como detectives. Tenemos delante un análisis muy detallado de una organización Civic ODM que actúa casi como un informe forense, ¿no? Sí, me gusta esa analogía. Examina las huellas históricas, los testimonios, para ver si se sostienen bajo una mirada racional. Así que nuestra misión hoy es esa: explorar un poco los argumentos que presenta este documento. A ver, ¿son las pistas suficientes para como mínimo considerar el caso? Vamos a desgranar la lógica que propone pieza por pieza, como si estuviéramos en una sala de investigación. Me gusta mucho el enfoque porque es precisamente lo que el texto propone. El punto de partida es reconocer una realidad. El mundo moderno, sobre todo desde la Ilustración, es profundamente escéptico ante lo milagroso. Claro, es lo normal hoy en día. Se tiende a pensar que si algo no encaja en las leyes naturales que conocemos, pues es irracional o simplemente una leyenda. Pero el documento desafía esa premisa inicial. Sugiere que esa sospecha no es una conclusión científica, sino más bien un supuesto filosófico. Un supuesto, como... Sí, la idea de que el universo es un sistema cerrado y material y ya está. Y la contrapropuesta que plantea es sencilla pero a la vez muy potente. Si existe un creador de las leyes de la naturaleza, ¿por qué iba a ser prisionero de sus propias leyes? De acuerdo. Empecemos por el principio de la investigación, entonces. El primer punto que me llama la atención es cómo se definen las pruebas. El texto insiste mucho en que los evangelios no suelen usar la palabra prodigios o portentos Ujú. para hablar de los milagros. La palabra clave es signos. A primera vista, podrían parecer sinónimos, pero intuyo que la diferencia es la clave de todo el argumento. ¿Qué hay detrás de esa elección de palabra? Es que es la distinción fundamental. Un prodigio es un espectáculo, casi un truco de magia para impresionar a la gente. En cambio, un signo, según este análisis, es algo completamente distinto. Vale. Tiene un propósito, tiene como una gramática propia. El texto identifica varios rasgos muy definidos. Primero, un signo no viola la razón, sino que la desborda. Es un hecho que te hace decir, esto no debería ser posible, y te invita a buscar una causa mayor. O sea, que no busca anular la lógica, sino como expandir el marco de lo que consideramos real. Exacto. Segundo, siempre está al servicio de una necesidad humana muy concreta. Curar a un enfermo, alimentar a una multitud. No es un alarde de poder gratuito, ¿sabes? Ajá. Tercero, y esto es crucial, apunta más allá de sí mismo. Revela que algo nuevo, lo que llaman el reino de Dios, está como irrumpiendo en la historia. Y por último, un signo exige una respuesta interior. No busca solo que aplaudas, sino que te preguntes, ¿y esto qué significa para mi vida? Aquí hay un detalle que a mí me parece históricamente muy potente y que refuerza esa idea. Se menciona que Jesús se niega explícitamente a hacer milagros espectaculares solo para convencer. Sí, en las tentaciones. Eso es, como en el relato de las tentaciones en el desierto. Es contraintuitivo. Si estás inventando una historia para crear un movimiento, quieres fuegos artificiales, quieres el mayor espectáculo posible. ¿Por qué el texto insiste tanto en esta sobriedad? Porque apunta a la autenticidad del propósito. A ver, si el objetivo fuera el poder o la fama, pues aceptaría el reto de lanzarse desde el templo, ¿no? Pero si el objetivo es invitar a una relación de confianza, el espectáculo es contraproducente. Claro. De hecho, el documento lo resume en una frase que a mí me parece demoledora. El milagro no sustituye la fe, la provoca. No busca forzar una creencia a través de la evidencia bruta, sino abrir una pregunta en la razón y en el corazón. Vale, la definición es interesante y la lógica interna es coherente, sí. Pero, a ver, ¿podemos hablar seriamente de la historicidad de estos signos? La explicación más sencilla para un escéptico moderno sigue siendo que son leyendas, añadidos posteriores que fueron creciendo con el tiempo. ¿Cómo aborda el texto esta objeción? Pues la aborda de frente y utilizando las mismas herramientas de la crítica histórica que se usarían para analizar a Julio César o a cualquier otra figura de la antigüedad. Y lo sorprendente, fíjate, es que señala que incluso los estudios históricos más severos, más agnósticos, reconocen que Jesús fue percibido en su tiempo como un taumaturgo y exorcista. ¿Ah, sí? Sí, el análisis presenta varios pilares para sostener esta afirmación.
A ver, ¿cuáles son esos pilares? El primero es el de la múltiple atestiguación. Los relatos de milagros no aparecen en una sola fuente aislada, sino que están en todas las tradiciones evangélicas que conocemos, incluso en las que son independientes entre sí. O sea que no es algo que inventara un autor. Exacto, está en el ADN de todos los relatos que nos han llegado. Entendido. No es el rumor de un solo pueblo, sino algo que está en la base de todas las versiones de la historia. Vale. ¿Cuál es el segundo? El segundo es el llamado criterio de dificultad, o a veces de contradicción. Se conservan relatos que eran genuinamente incómodos y muy problemáticos para la primera comunidad cristiana. ¿Incómodos en qué sentido? Pues el más claro es la acusación de que Jesús actuaba por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. A ver, si tú estuvieras inventando una historia para enaltecer a tu líder y fundador, jamás incluirías una calumnia tan grave. Jamás, claro. Es como dejar las partes más embarazosas en una biografía oficial. Las omites y punto. El hecho de que se conserven sugiere que circularon porque respondían a un debate real que ocurrió en su momento. Un momento, para que quede claro. Esto me parece fundamental. Lo que este análisis sostiene es que en el siglo I el debate en la calle no era «Jesús hizo cosas inexplicables», sino «¿su poder viene del Dios o del diablo?». Eso es un giro de 180 grados en la forma en que solemos pensar sobre esto. Exactamente. Y eso nos lleva directamente al tercer pilar, el reconocimiento implícito de sus adversarios. Sus oponentes no negaban los hechos. No hay registros históricos de que dijeran «eso no pasó» o «es un truco». Su contraargumento era sobre el origen de ese poder. Vaya. La conclusión histórica que propone el texto es que nadie en el siglo I dudó de que Jesús realizara obras poderosas. La discusión era sobre su autoridad, la fuente de esa autoridad, no sobre la existencia de los hechos en sí. Eso sí que es un dato que te obliga a replantearte el punto de partida. No es un debate sobre si ocurrieron hechos extraños, sino sobre cómo interpretarlos. Totalmente, y el documento lleva esa interpretación un paso más allá. Sugiere que los milagros no son interrupciones del orden natural, como si Dios fuera un mal programador que tiene que parchear su propio código. Buena imagen. Se presentan más bien como anticipaciones escatológicas. Son como grietas en el tejido de nuestra realidad por las que se filtra un destello de la realidad definitiva, del reino de Dios. Cuando un ciego ve, no es solo una curación, es un signo de que en la creación restaurada no habrá ceguera. Entiendo la idea de los milagros como estas grietas de un futuro restaurado. Pero claro, todos esos signos palidecen ante la grieta definitiva, el evento que según el cristianismo lo sostiene todo. Hablemos de la resurrección. El documento insiste en que no es un milagro más, sino el acontecimiento. ¿Por qué esa distinción tan marcada? Porque la diferencia es de categoría, no de grado. A ver, no se presenta como la reanimación de un cadáver que luego volverá a morir, como le pasó a Lázaro en los evangelios. No es volver a esta vida. No, tampoco es un símbolo bonito de que la primavera sigue al invierno. El término que usa el análisis es acontecimiento histórico trascendente. Sé que suena un poco denso, pero la idea es clave. Sí, histórico trascendente suena muy académico, la verdad. ¿Hay alguna manera más sencilla de visualizarlo? Claro. Imagina que eres una exploradora y encuentras una huella en la arena que no se parece a nada conocido en la Tierra. La huella es real, la puedes medir, la puedes fotografiar, analizar su profundidad. Es un dato histórico verificable. Vale. Pero la naturaleza de la criatura que la causó es de otro orden, trasciende todo tu catálogo de zoología. La resurrección, según el texto, es así. Deja huellas verificables en la historia, pero el evento en sí pertenece a una nueva dimensión de la existencia. Me gusta la analogía. Entonces, si es histórico, tiene que haber dejado pruebas. ¿Cuáles son esas huellas en la arena que el análisis pone sobre la mesa y que cualquier teoría, creyente o no, debería poder explicar? El documento sistematiza estas huellas en 5 datos clave, que, insiste, deben ser explicados en conjunto, no por separado. El primero, que es el punto de partida de todo, es el sepulcro vacío. Por sí solo no prueba la resurrección, claro, pero sin él no hay caso. Cierto, por sí solo no prueba nada. Podrían haber robado el cuerpo, pero es la pieza inicial indispensable del puzzle. Si el cuerpo estuviera allí, el cristianismo habría muerto en una semana. Exacto. La segunda huella son las apariciones. Y el texto subraya que no fueron a una sola persona, ni a un solo tipo de persona. Fueron a individuos, a grupos, a mujeres. Cuyo testimonio valía muy poco en esa cultura, por cierto. Poquísimo.
y a más de 500 personas a la vez, según San Pablo. Y no se describen como visiones etéreas, sino como encuentros físicos. Hablan, comen, le tocan. De acuerdo. Tumba vacía y testimonios de apariciones. Tercera huella. La tercera, y para muchos la más potente, desde un punto de vista puramente humano, es la transformación radical de los discípulos. Pasamos de un grupo de hombres aterrorizados, escondidos bajo llave por miedo a que los maten, Sí. a predicadores audaces que se enfrentan a las mismas autoridades que crucificaron a su líder. El miedo es un instinto primario de supervivencia. ¿Qué puede ser más fuerte que el miedo a una muerte horrible para anularlo por completo y de forma permanente en todo un grupo? Es que humanamente es casi imposible de entender. No hablamos de encontrar un poco de valor. Hablamos de una metamorfosis psicológica completa. Y esto me lleva al cuarto punto que mencionan, que va muy ligado a esto. No solo se vuelven valientes, sino que van directos a la guarida del lobo. Precisamente. El cuarto punto es que el anuncio público, el querigma, comienza en Jerusalén. Justo ahí. El mismo lugar de la ejecución a pocas semanas de los hechos, donde los testigos y los enemigos estaban presentes. Si todo era un montaje sobre la tumba vacía, era el lugar más estúpido y fácil de refutar para empezar. Bastaba con que las autoridades presentaran el cuerpo o incluso que los testigos del robo confesaran bajo presión, y se acababa el movimiento. Y la quinta huella cierra el círculo, supongo. Sí, el martirio. Prácticamente todos los apóstoles, según la tradición, murieron de forma violenta por mantener su testimonio. Y es importante entender qué significa esto. No ganaron poder, ni riqueza, ni estatus social. Su recompensa terrenal fue la persecución, la tortura y la muerte. El documento argumenta que ninguna explicación alternativa, que si fue una alucinación colectiva, que si robaron el cuerpo, que se equivocaron de tumba, logra dar cuenta de estos 5 factores a la vez. Todas ellas. Esto nos lleva a fijarnos no solo en las pruebas, sino en la credibilidad de los testigos. El análisis les dedica mucha atención. ¿Quiénes eran estas personas? Pues el retrato que se nos ofrece es brutalmente honesto. Eran personas sencillas, pescadores, un recaudador de impuestos. No eran filósofos, ni teólogos, ni la élite intelectual de su tiempo. Y, lo que es más importante, el relato no los idealiza en absoluto. Para nada. Se nos cuenta con toda crudeza que huyeron, que Pedro lo negó 3 veces, que eran lentos para creer, que dudaron incluso después de los primeros testimonios. Tomás es el ejemplo perfecto. Eran escépticos por naturaleza. Es que, como dice el texto, una propaganda religiosa no retrata así a sus fundadores. Si estuvieran inventando una historia, se habrían pintado como héroes valientes desde el minuto 1. Pero mi lado cínico podría decir, ¿y no podría ser eso una estrategia narrativa más sofisticada? ¿Una especie de doble farol para generar precisamente esa sensación de autenticidad? Es una objeción muy inteligente, ¿Cómo responde el documento a esa objeción? pues la aborda desde 2 ángulos. El primero es el estilo. Los relatos de las apariciones son sobrios, casi torpes y fragmentarios. Carecen del adorno literario y los detalles gloriosos que uno esperaría de una ficción bien construida. Y el segundo, que es más contundente, es el factor tiempo. Esto no es un mito que se desarrolla a lo largo de siglos. ¿A qué te refieres con el factor tiempo? Me refiero a que las primeras fórmulas de fe que resumen el Evangelio, como el famoso credo que San Pablo recoge en su primera carta a los Corintios, datan de muy pocos años después de la crucifixión. Los historiadores los sitúan entre 3 y 8 años después del evento. ¿Tan pronto? Poquísimo. Y Pablo dice que él lo recibió de otros, lo que significa que la fórmula es aún más antigua. En ese momento, la inmensa mayoría de los testigos presenciales, tanto amigos como enemigos, todavía estaban vivos. Podían confirmar o desmentir lo que se decía. No dio tiempo a que la leyenda cocinara a fuego lento. Y volvemos al martirio, que parece ser la prueba final de la sinceridad de estos testigos. Sí, y el documento hace una distinción crucial que me parece muy honesta. El martirio no prueba que aquello en lo que creían fuera objetivamente verdad. La gente puede morir por cosas en las que está sinceramente equivocada. Claro. Lo que sí prueba, casi sin lugar a dudas, es la sinceridad del testigo. Nadie muere por algo que sabe que es una mentira que ha inventado. Murieron por afirmar haber presenciado un hecho, haber visto, oído y comido con el resucitado. Entonces, para recapitular nuestra investigación de hoy, el análisis que hemos explorado propone que es posible examinar los milagros y la resurrección desde una perspectiva racional e histórica. Argumenta que los milagros evangélicos no eran espectáculos de poder, sino signos con un propósito.
que su historicidad general está apoyada por criterios críticos sólidos y que la resurrección se presenta como un evento único con huellas verificables. El sepulcro vacío, las apariciones. La transformación de los testigos, el inicio en Jerusalén y el martirio. Todas ellas huellas que exigen una explicación coherente. Así es. La conclusión final del documento no es que la razón pueda probar la resurrección, como si fuera una fórmula matemática, es que creer en el testimonio apostólico no es un acto de ingenuidad o un salto ciego en el vacío, sino un acto razonable de confianza, similar al que depositamos en otros testigos fiables en la historia o en la justicia. No se trata de una fe que compite contra la razón, sino de una fe que coopera con ella. La razón examina las pistas, descarta las hipótesis que no encajan y llega a un punto en el que reconoce que la explicación más coherente de todas las pruebas es precisamente el testimonio de los testigos. Y el texto termina con una afirmación muy potente. Si Cristo ha resucitado, entonces la historia no es un ciclo absurdo de poder y sufrimiento, sino que tiene un sentido. Y el mal no tiene la última palabra. Y esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. A ver, si en nuestra visión del mundo eliminamos por completo la posibilidad de lo trascendente, si cerramos la puerta a cualquier realidad más allá de lo puramente material, ¿qué herramientas nos quedan para encontrar un sentido último a la historia y a nuestro propio sufrimiento?